Vamos en Así veo las cosas. Uno de los temas que van a ser recurrentes en este programa es la relación entre México y los Estados Unidos por varias razones. La primera porque soy mexicano, no me he desconectado de México, llevo a México dentro y lo voy a llevar siempre. Lo otro es porque somos millones de mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, que nos tuvimos que ir de México. Si no nos hubiéramos tenido que ir de México, estaríamos ahí, pero así es la migración, es algo que te expulsa, que te empuja de tu país y algo que te atrae de otro. Y alguien quien conoce perfectamente la realidad de México y las relaciones entre México y los Estados Unidos es Penilei Ramírez, una ex compañera mía en la televisora, es también vecina, nos llamamos vecinos del periódico Reforma, donde publicamos juntos los sábados, somos los vecinos, su columna junto a la mía, y es directora ejecutiva de Futuro Media. Penilei, gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender este momento tan complicado de las relaciones entre México y Estados Unidos. Qué gusto verte. Pues muchas gracias, vecino. Me siento súper contenta. Vecinos, Te deseo el mejor de los éxitos gracias. en este proyecto y hasta ahora me ha gustado muchísimo. Te lo agradezco. Déjame comenzar con lo más básico. Claudia Sheinbaum lleva un año prácticamente de que fue elegida la primera presidenta de México. ¿Cómo le va a ella? ¿Cómo la calificas? ¿Cómo es? Pues mira, Sheinbaum llegó, como sabes, con esta carga muy pesada de ser la suerte de protegida de López Obrador, la sucesora de López Obrador. Y creo que uno de sus grandes retos en este primer año ha sido diferenciarse de López Obrador, o sea, presentarse como una mujer independiente que tome sus propias decisiones. Eso por una parte, pero por otra parte, mantener la continuidad de un gobierno que, como sabemos, a pesar de muchísimas críticas, ha sido un gobierno tremendamente popular en México. De manera que el reto que ella ha tenido desde la campaña ha sido esta continuidad. De hecho, ella ha llamado a su propio gobierno el segundo piso de la cuarta transformación, que era como se llamaba a sí mismo el gobierno de López Obrador, y por otra, desmarcarse de algunas de las prácticas, de algunos de los centros de poder que hay en México alrededor de la figura de López Obrador. Y lo que me parece más interesante, Jorge, es cómo la relación con Estados Unidos en ciertos momentos le ha dado a ella la pauta para desmarcarse, la pauta para mostrar independencia. Déjame preguntarte primero, ¿cómo puede separarse de Andrés Manuel López Obrador? Ella se ha presentado como un gobierno de continuidad, pero claramente en lo que se refiere a la política de seguridad, la idea de abrazos no balazos que identificó el gobierno de López Obrador, de alguna forma, yo no diría que ha desaparecido del todo, pero es otra. Vemos a un gobierno mexicano mucho más agresivo con los narcos, mucho más preocupado por la cuestión de violencia y por lo menos desde el punto de vista de las cifras oficiales, los resultados se están notando. Sí, y es muy curioso porque cuando empezó el gobierno de Sheinbaum y ella nombró como su principal hombre de seguridad a Omar García Harfuch y él presentó su estrategia de seguridad. Yo hice una columna, Jorge, sobre esa estrategia de seguridad. Y en ese momento lo que decía yo es que se parecía más a la estrategia de Felipe Calderón que a la estrategia de López Obrador. Y no lo decía como una manera de denostarlo, sino cuál era la aproximación, cuál era la visión que se podía ver a partir del plan estratégico que ellos mostraron. Como dices tú, ha sido un gobierno mucho más frontal con el crimen organizado. La estrategia de López Obrador había sido mucha presencia territorial, es decir, muchos militares en las calles, a pesar de que él había prometido en campaña desmilitarizar el país, lo que hizo fue militarizarlo mucho más. Pero era, y él lo explicó varias veces, en términos prácticos, esto de abrazos no balazos lo que significaba era más contención y menos enfrentamiento. En Y el ya caso de no, Claudia, Penilei, o no, sea, en el caso de ya Claudia no es vemos. abrazos, no lo ha querido decir públicamente, pero es decir, la política de abrazos no balazos, desde tu punto de vista, ha terminado en México. Desde mi punto de vista, la política ahora no es de abrazos no balazos, sino es muchísimo más frontal. Es decir, lo que vemos ahora es un gobierno que permanentemente presume, incluso en la prensa en México, lo vemos incluso en spots de radio en México, diciendo la estrategia de seguridad se ha detenido a tantas personas, se ha procesado a tantas Menos personas, se ha homicidios, menos muertes, confiscado. Y es verdad, o sea, si vamos a los resultados, es verdad que hay algunos resultados que pero no en son desaparecidos, ¿no es positivos. cierto? O sea, hay, No, hay no, menos no. muertos, pero los números de desaparecidos siguen, son altísimos y ciertamente, claro, los desaparecidos no cuentan como homicidios.
Y esto es algo que es importante. O sea, digamos, la estrategia es distinta porque es mucho más frontal. El objetivo de la estrategia es agarrar a más narcotraficantes, meterlos a la Mm, cárcel, pero también reducir el número total de homicidios. Que eso es algo, Jorge, que tú has cubierto mucho mm. y que le cuestionaste directamente a López Obrador durante todo el sexenio pasado. Ahora, lo que vimos con Claudia Sheinbaum cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México es este fenómeno que explicas, que es disminuyen los números de homicidio, pero aumentan el número de desapariciones. Eso ahora lo estamos viendo también a nivel federal. Eso significa que realmente están teniendo grandes resultados, parcialmente sí, y parcialmente es que hay un subregistro de los homicidios porque se enmascara un poco con el aumento del número de los desaparecidos. Ahora, déjame preguntarte, ¿tú identificabas una de las razones por las que Claudia Sheinbaum ha logrado establecer su presidencia como distinta de López Obrador por la relación con los Estados Unidos? ¿Cómo ha Sí, logrado Sheinbaum establecerse frente al gobierno de los Estados Unidos y cómo ha logrado éxitos cuando muchos pensaban que con Donald Trump era imposible obtener uno? yo creo que a Claudia Sheinbaum le ha ayudado primero su carácter, su aproximación a la política, que es mucho menos frontal que otros líderes de la región. Yo entrevisté a Sheinbaum para un episodio de Latino USA cuando ella estaba en campaña y me pareció, al tenerla cerca, una mujer muy hábil políticamente en términos de presentarse con esta imagen mucho más sosegada, mucho menos frontal, incluso es mucho menos frontal con la prensa de lo que vimos con López Obrador. Y creo que en parte eso también le ha funcionado Cabeza con fría Trump. le llamaba ella, ¿no? Cabeza fría. ¿Esa es la Exacto, impresión cabeza que te fría, dio pero cuando la también, conociste? sí, me pareció una mujer sumamente estratégica. Ujú. El reporte que hicimos sobre ella cuando estaba en campaña es que es una mujer muy organizada, muy disciplinada y que se toman los Científica después objetivos de muy todo, ¿no? Una puntuales. científica, ¿no? Con Exacto. los datos Es por al delante. final, exacto, es una aproximación mucho más científica al puesto y con Trump particularmente ha habido varios momentos que creo que no se han destacado tanto en la prensa que son Ujú. importantes. Uno, este envío de decenas de criminales en México que Estados Unidos quería que se extraditaran durante años, entre ellos con el que más obsesionado estaba Estados Unidos era con Rafael Caro Quintero, después Ujú. pues, del asesinato hace muchos años de Kiki Camarena. Y una de las cosas que yo pude averiguar, Jorge, es que el fundamento legal para enviar a esas personas se había elaborado por la Secretaría, la Cancillería mexicana desde el gobierno de López Obrador. Y en ese momento no se hizo. Llega Claudia, hay una nueva petición del Cambió gobierno de todo. Estados Unidos para enviar a esta gente y en un par de días están en Estados Unidos, ni ¿Y es para siquiera apaciguar Estados extraditados. Unidos? O sea, es algo que quería Pues, Estados pues Unidos y era para apaciguar a Donald Trump, para decirle, te damos esto, pero necesitamos tu ayuda, digamos, con los aranceles, con las tarifas, como le llaman aquí. yo creo que es parte y parte, y por eso me parece que cuando pensamos en qué ha sido exitosa Sheinbaum, yo creo que es más complejo que decir solamente es una mujer sosegada, calmada y que puede hablar con Trump directamente en inglés y pensar que hay puntos de conexión. Creo que es importantísimo este asunto de qué gana ella. O sea, es decir, no solamente yo creo Claudia Sheinbaum en este momento respondiendo a la presión de la Casa Blanca, que por supuesto existe esa presión, sino también ella deshaciéndose de un montón de criminales que llevaban muchísimos años en México, obteniendo amparos y obteniendo suspensiones y no siendo enviados a Estados Unidos. Y de repente ella tiene el gran momento político para decir, me están presionando, tengo encima los aranceles, allá se van todos, ¿no? Y vemos en algunos casos, por ejemplo, en Tamaulipas, cómo bajan Ujú. algunos niveles de violencia a partir de que se manda a Estados Unidos a estas personas que además eran personas que eran generadores de violencia, como le llaman ellos ahora, incluso desde dentro de las cárceles. Y hay otros temas que el gobierno de López Obrador nunca enfrentó. Creo que un tema Ujú. del el robo de combustible, lo que en México le llaman el huachicol, El es otro de esos huachicol. grandes temas que estuvo ahí, que el gobierno de López Obrador nunca lo enfrentó y ella lo está enfrentando frontalmente. Entonces, aunque tengamos críticas de algunas cosas que está haciendo políticamente, críticas, por supuesto, de la reforma judicial y la La continuidad que haya concentración tenido del con poder de esto, Morena, por ejemplo, ¿no? Claro. exacto. Entonces, por ejemplo, sabemos, y creo que además tú que has cubierto muchos más años que yo México, Jorge, lo sabes, lo que estamos viendo en este momento es claramente un partido hegemónico. Es decir, hay muy poco que cubrir en México en este momento en la vida política de la oposición. Casi todo lo más interesante que cubrir está dentro de Morena.
O sea, las disputas que vemos ya dentro del partido, la gente que es más cercana o más fiel al legado de López Obrador, la gente que se llama a sí mismo ya más claudista, los distintos grupos de poder al interior de Morena, pero eso tiene, por supuesto, una gran concentración de poder. Y es una concentración de poder en el que las batallas interesantes, como en los mejores tiempos del PRI, ahora suceden dentro del partido, no entre el Eh, partido y los partidos de oposición. Déjame preguntarte, Pernille, en la relación con los Estados Unidos, un tema central ha sido los aranceles. Muchos mexicanos querían que iban a perjudicar terriblemente la economía mexicana y ahora ella se ha concentrado también en el tema de las remesas. México recibe decenas de miles de millones de dólares y esto es lo que Claudia Sheinbaum dijo recientemente respecto a las remesas que muchos de nosotros los mexicanos de este lado de la frontera enviamos a México. En el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Claudia Sheinbaum hablando precisamente sobre el tema de las remesas, que el porcentaje de impuestos sería únicamente de 1%, pero no en el caso de las remesas vía electrónica. ¿Le ha ganado una batalla o varias batallas Claudia Sheinbaum a Trump? Mira, yo siento que hasta ahora ha logrado contener algo que La esperábamos que iba furia, a ser ¿no? mucho más dramático. Creo que el estilo de ella, decíamos, ha permitido ser menos frontal, incluso menos frontal que Canadá. Me preocupa en términos diplomáticos que no veo yo a Sheinbaum haciendo alianzas regionales, o sea, Mm. con otros países. Creo que un tema central cuando hablamos de las remesas es también otra cosa que está pasando en la relación bilateral, que es las investigaciones políticas a políticos mexicanos. Es decir, desde que a principios de este año se declararon a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, hemos visto muchísimo más énfasis desde Estados Unidos, no solamente en la eliminación de visas a algunos políticos mexicanos, algunos políticos incluso del partido en el poder, es decir, del partido de Morena, de Claudia Sheinbaum, pero también ahora en los días recientes vimos señalamientos directos a bancos mexicanos, algunos de esos bancos que reciben estas remesas como instrumentos de lavado de dinero del crimen organizado. Entonces creo que en esta revisión, digamos, de qué da Claudia Sheinbaum y qué recibe del gobierno de Donald Trump, creo que ella necesita forzosamente tratar de dar la batalla por lo de las remesas, porque es un, como decíamos, muy importante insumo para la economía mexicana. Y creo que hasta ahora una manera de poder saber si está teniendo éxito ella en esta empresa es ver qué está pasando con el tipo de cambio peso-dólar. Es decir, cuando empezó el gobierno de Trump, los analistas de México decían que el tipo de cambio se iba a disparar, que iba a llegar a ser 25 pesos por dólar, y no ha sido así. Vimos una caída del valor del peso al principio de la administración Trump, pero hemos visto un repunte en el último mes, lo Bien. cual muestra que en México los inversionistas están confiando más en esto que decíamos, ¿no? En que en apariencia sí hay una amenaza, tanto a las remesas como con los aranceles, pero por lo menos la percepción que siento que hay en la parte económica es que está pudiendo el gobierno hasta ahora contener a Donald Trump y poder negociar con él en otros aspectos que le interesan a la Ujú. administración Trump, como migración y como la criminalidad. Daniel, una de las maravillas de esto es que uno tiene el tiempo. Déjame abusar de tu tiempo y robarte una última pregunta. Tú como periodista de investigación, ¿dónde estás poniendo los ojos en México? ¿Qué hay que vigilar? Pues a mí me interesa muchísimo el tema del robo de combustible. El Recientemente ha huachicol. habido
el huachicol y me interesa mucho particularmente el involucramiento de empresas estadounidenses en Texas como parte de este esquema. Creo que casi siempre, y muchos años lo hicimos juntos tú y yo en Univisión, Jorge, que hablamos de narcotráfico, tenemos que hablar de la ruta del dinero y dónde acaba el dinero. Entonces, yo le estoy poniendo muchísima atención a estas negociaciones binacionales que hablan de cómo se mueve el dinero, cómo se mueve el lavado de dinero y ahora también cómo se mueve el petróleo robado. Y la segunda cosa a la que yo le estoy poniendo muchísima atención es a las batallas internas en Morena. Como digo, me parece ahora como reportera mucho menos interesante cubrir lo que está haciendo la oposición, porque sigo creyendo que es una oposición desdibujada, desorganizada, con muy poco, digamos, valor político agregado al momento. Creo que estoy mucho más interesada en ver lo que está pasando dentro de Morena y ahora en los próximos meses qué va a pasar con la implementación de la reforma judicial que cambia por completo el panorama del país y de lo que va a ser la instrucción de justicia en un país en el que sigue habiendo más del 90% de impunidad en la mayoría de los delitos. Penny, qué rico platicar contigo, de verdad. Espero que esta sea la primera de muchas veces que lo podamos hacer y que nos des esta perspectiva de lo que está ocurriendo en México, mi país que conoces también. Vecina, gracias por estar aquí, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, vecino, y muchísima suerte con el proyecto.